¿Qué experiencia había vivido Ramón? Tener como vecino a un nahual no era nada grato, y aunque este era un anciano, cuando se transformaba parecía tener la fuerza de 10 hombres. Lo había visto llevar entre sus fauces a un hombre de 80 kilos, como si llevara a un muñeco, y derrotar a 10 perros con una facilidad increíble. Habían pasado 8 meses y aún recordaba aquel día cuando le dio un balazo en una de sus garras al estar atacando a Chuy, uno de sus compañeros de los que lo andaban cazando. Por fortuna se había ido del pueblo cuando fue descubierto que él era el nahual y esperaban que no regresara. Pero si lo hacía, ya sabían cómo recibirlo. Las balas de plata curadas podrían ser su muerte. Todos en el pueblo tenían al menos una docena de ellas en sus casas. Un día, 4 meses después, vio que la casa vecina era habitada por 2 mujeres, una muy joven y la otra más mayor, pero ambas muy bellas. Sin duda eran madre e hija. Un tanto extrañado, pero más que nada preocupado, se acercó a ellas. La casa había sido de un amigo suyo, pero 2 años antes murió quedando sola, hasta que de repente vio que estaba habitada por el anciano, sin haberlo visto llegar ni saber si era algún familiar de su amigo. Y ahora 2 mujeres vivían en ella. Cuando las vio arreglando el cerco del patio, se acercó diciendo que era su vecino y también les ofreció su ayuda. Ellas aceptaron. La fuerza de un hombre para 2 mujeres solas era muy necesaria en esos menesteres. Así duraron un par de días reparando la casa, y en sus pláticas le dijeron que la casa se las había dejado un familiar fallecido hacía tiempo, y del pueblo donde venían no tenían nada bueno para ellas. Desde ese día se hicieron amigos, pero era extraño, porque cada vez que iba Ramón a visitarlas, no lo invitaban a pasar, siempre platicaban en el patio. Sin embargo, él no decía nada, pensando que era por ser 2 mujeres solas y evitaban las habladurías de la gente. Así duraron un tiempo, hasta que empezaron a desaparecer hombres. Cada noche de luna llena desaparecía uno de los 15 que habían ido a cazar al nahual. En el lapso de 5 días lunares, 5 de los hombres habían desaparecido. Al parecer, nadie los había relacionado con aquel suceso. Solamente Ramón se percató de ello, ya que escogían solo gente que fue tras el nahual. Se los dijo. Al principio no lo querían aceptar, pero dados los hechos, cambiaron de opinión y armados fueron en busca de los desaparecidos. Lamentablemente, encontraron a 3 de ellos muertos. Sus cuerpos estaban destrozados, como el que habían encontrado aquella vez en la casa del anciano. Eso comprobaba que el nahual había regresado por venganza. Pero, ¿en dónde estaba? Si esa casa ya era habitada por 2 inofensivas mujeres. Se llevaron los restos para darles cristiana sepultura y que sus familiares tuvieran a dónde llevarles flores. Los otros 2 no fueron encontrados. Tal vez los había devorado aquella bestia. Debido a lo sucedido, acordaron hacer guardia, por lo menos los días que hubiese luna llena, que era cuando aparecía ese hombre perro. Se prepararon y cuando sabían aparecería la luna, desde 2 días antes empezaron a hacer guardia. Llegó el primer día y esa vez Ramón y Chuy hicieron guardia en la entrada del pueblo, mientras que otros 2 lo hicieron en la salida. Era de madrugada y no pasaba nada fuera de lo normal. Solamente de vez en cuando se escuchaba ladrar a algún perro a lo lejos y un frío que calaba hasta los huesos. Pero de repente
se empezaron a escuchar unos gritos escalofriantes de los otros guardias. Ramón y Chuy corrieron con su arma lista para disparar. Traían balas de plata y sabían que con ellas podrían matar a la bestia si se trataba de él. Pero al llegar al punto, encontraron a un hombre destrozado. El cuerpo del otro no estaba. No obstante, notaron 4 huellas grandes de patas traseras, como de perro entre un charco de sangre. Eso les indicó que no era uno solo, andaba 1 o 2 más. Cuando llegó la demás gente, se dieron cuenta que la situación era más complicada, porque si uno era peligroso, 3 sería casi imposible derrotarlos. Sin embargo, la pregunta era, ¿quiénes eran y de dónde venían? Redoblaron la vigilancia. De los 8 hombres que quedaban vivos, 3 vigilaban en cada entrada, mientras los otros descansaban en sus casas para estar frescos y relevar a 2 la noche siguiente. En la madrugada, mientras 6 hacían guardia, el resto del poblado dormían. Aunque tenían vigilancia, estaban temerosos. Las bestias que los rondaban no eran animales cualquiera y en cualquier momento podrían aparecer, incluso sacarlos de sus mismas casas. El reloj de la iglesia marcaba las 3 de la madrugada y todo parecía estar en calma. Pero en eso, potentes rugidos, gritos aterradores y golpes estruendosos al hacer crujir las puertas al derribarlas, los alertaron. Rápido acudieron a donde venían los ruidos y vieron que los otros 2 habían sido sacados de sus casas y se los habían llevado. No sabían qué estaba sucediendo, si hacían guardia en ambas entradas, por dónde habían entrado. Ahora estaban seguros que eran 2 o más, porque habían sacado a los hombres de diferentes casas. En la mañana, Ramón fue con sus vecinas. Tenía días sin visitarlas por lo que estaba sucediendo y quería saber si estaban bien. Cuando las vio, les preguntó que si no vieron o escucharon nada. Ellas contestaron que solo feos gritos y fuertes golpes en las casas y que tenían miedo. Les dijo que no salieran de noche, estaban sucediendo cosas y era peligroso andar fuera ya oscurecido. Le contestaron que ni locas lo harían y si veían algo, se irían a su casa para que él las protegiera. Luego se fue. Debía ponerse de acuerdo con la demás gente para ver qué harían en la noche. Todos sabían que hacer guardia de noche no servía de nada, ya que aunque lo hicieron, los nahuales mataron a 4 de ellos. Entonces optaron por quedarse en casa. Cada quien se cuidaría como pudiera, aunque estarían al pendiente para ayudar en caso de ser necesario. Tenían armas y balas de plata para defenderse junto con su familia. Ramón y Chuy eran solos, así que decidieron estar en la casa de Ramón por ser más resistente. La noche parecía caminar más lento y en casa de Ramón ambos permanecían despiertos, uno en cada ventana para no ser sorprendidos por las bestias. De pronto escucharon gruñidos, luego potentes aullidos de las bestias que venían cerca. Prepararon sus armas esperando que aparecieran por la puerta derribándola, pero los perros humanoides pasaron de largo arañando con sus garras las paredes de madera, causando escalofríos a sus moradores. Momentos después las vieron que regresaban, pero no eran hombres perro, tenían facciones de mujer y sabían que las estaban mirando, porque voltearon hacia la ventana emitiendo un rugido como para que supieran que los habían visto. No iban solas, llevaban un hombre muerto cada una. Ahora sabían que no era el anciano, eran mujeres nahuales y se lo dijeron a los demás. Pero ya quedaban 4 de ellos nada más, entre ellos Ramón y Chuy, y poco o nada
podrían hacer para matarlas. La demás gente del pueblo no querían meterse por miedo a que luego quisieran vengarse de ellos, lo que quería decir que estaban completamente solos en eso. Era escalofriante, porque saber que tienen las horas contadas no es fácil de digerir. Vendría siendo como estar sentenciado a muerte, una muerte indescriptible. Sin embargo, venderían cara su vida, no estaban del todo desprotegidos. Tenían rifles y balas de plata y con una suerte podrían matarlas. Llegó la noche y con ella aumentó su miedo al ver que aparecía la luna llena. De repente escucharon disparos, luego gritos de los otros dos compañeros entremezclados con rugidos. Supusieron que a esa hora ya estarían muertos y temieron por su propia vida. Unos momentos después, escucharon que los cristales de sus ventanas se rompían y que su puerta era derribada de fuertes golpes. Las bestias se habían llegado para matarlos. Sin embargo, ellos no estaban ahí, se habían ocultado en otro lado al escuchar sus rugidos. Aquellas dos bestias nahuales, al no encontrar nada, se fueron emitiendo sus aullidos. Eran las dos mujeres que vivían a un lado de Ramón, y cuando entraron a su propia casa, Ramón y Chuy, que estaban ocultos esperándolas en ella, por sorpresa y sin darles tiempo de nada, las recibieron a tiros. Aún iban convertidas en mujer perro, no había duda que eran ellas, y cayeron heridas de muerte. Ramón les preguntó por qué. Una de ellas alcanzó a contestar que era por su abuelo. No solo le habían dado un balazo en su mano, llevaba otro en el pecho y fue el que lo mató. Por eso habían dejado a sus asesinos, que eran ellos, para lo último. Después de decir eso, murió y se transformó en mujer. Era muy difícil descubrirlas, porque mientras ellos esperaban que entraran al pueblo, ellas estaban dentro. Luego, utilizaban su belleza para seducir a los hombres. Una vez estando dentro de su casa, se convertían en perras para matarlos. Ramón y Chuy estaban vivos porque él sospechó que eran ellas las nahuales cuando miró que las bestias tenían facciones de mujeres.